Muchas gracias, muy buen día, que el Señor les siga bendiciendo. Estamos bendecidos de estar en la casa de Dios, amén. Amén. ¿Sí estamos bendecidos? Amén. Bendecidos de mirarnos también, porque es uno de los propósitos de congregarnos. Yo voy a pedir que voltee con el que está a su lado y le dé una sonrisa y diga: qué bien te ves este día. Hay tres razones por las cuales me siento como en familia aquí en esta amada iglesia. Una, porque soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted también? Amén. Amén. La segunda, porque tengo grandes amigos que son miembros de esta congregación. Y tercera, porque mi hija estuvo trabajando aquí como secretaria por un buen tiempo también. Y pues de una u otra forma hemos guardado el contacto con la congregación. Bueno, mi nombre es Oseas Palau Herrera. El nombre un poco raro, ¿verdad? Pero así me pusieron. Y me pusieron así porque mi papá ha sido pastor desde que yo nací. Soy hijo de pastor. Y gracias a Dios ya cumplí 32 años de ministerio pastoral, 31 años de casado. Gracias a Dios, felizmente casado. Y soy nativo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde he hecho parte del trabajo pastoral, pero también aquí en México, aquí en Tlalnepantla particularmente, pastoreé una congregación que se llama Gente de Jesús, ya por 20 años aquí en la colonia El Mirador. Dios me concede también el privilegio de tener 4 hijos, 3 de ellos ya casados, ya soy abuelo, gracias a Dios, ¿verdad? Y pues también presido la Alianza de Pastores de aquí de Tlalnepantla ya por 8 años, y estoy al frente de un grupo de facilitadores de alianzas de pastores de todo el estado de México. Creo que Dios está haciendo cosas con la unidad. Tenemos que luchar por la unidad, solícitos en guardar la unidad, dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer por la unidad, y qué bueno que como parte del cuerpo de Cristo podemos estar hoy aquí para darle gracias a Dios. Y pues hay un agradecimiento también de parte mía para Dios por darme la posibilidad de compartir con ustedes hoy la palabra. Quisiera que hiciéramos oración. Amén. Padre nuestro, agradecemos el privilegio de poder estar en tu casa. Hemos venido a adorarte, a entregarte, a ofrecerte, como decíamos en una canción, lo mejor de nuestra vida. Y lo mejor de nuestra vida es nuestra adoración, nuestra obediencia. Pero también para escuchar tu voz. Sabemos que necesitamos de tu guianza, de tu dirección, de tu consejo. Necesitamos, mi Dios, alimentarnos de este maná celestial para poder proseguir en nuestro camino. Yo te pido que pongas las palabras justas en mi boca, que edifiquen a tu iglesia, y que, Padre, también quites todo estorbo en nuestra mente o en el medio ambiente que nos impida escuchar con atención tu palabra. Gracias te damos, Señor, y en tu nombre voy a hablar tu palabra. Amén. Muy bien, pues dentro de este tema general de este mes, el movimiento de reforma del siglo XVI, me tocó, creo, una de las partes más importantes pues que ese movimiento tomó como o convirtió en un emblema, ¿verdad? De su protesta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hablando de la libertad espiritual que nos da la fe en Jesucristo. Y pues ya hemos leído la porción de Gálatas, capítulo 3, versos 10 al 24, y el título del mensaje hoy es Gracia contra obras, solo Cristo. El ser humano en todos los tiempos ha intentado, por medio de obras, ganar la salvación. El mensaje central del Evangelio es la salvación. Es lo que más nos interesa, ¿verdad? Lo que más nos interesa. Pero lamentablemente muchos, ¿verdad?, han tratado de conseguir la salvación de nuestras almas por muchos medios. El perdón de pecados solamente tiene un medio para conseguirlo. Entonces todo lo demás que uno pueda hacer quedará infructuoso, ¿no? No tendrá ningún efecto. Dice la palabra de Dios
que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Todas las sectas añaden, ¿verdad?, a la escritura y a la fe, añaden obras. Dices, tienes que hacer esto para poder conseguir la salvación. Todas las sectas, ¿verdad? No solamente haciendo buenas obras, sino a veces hasta moldeando la vida de las personas, ¿verdad?, con una serie de normas que seguir si quieres ser salvo. Y algunos hasta tener que salir a publicar en las calles para ganar un poquito de salvación. Y vemos que todo eso es bueno, pero no es exactamente lo que Dios nos está pidiendo. Hay una ilustración que leí y habla de un hombre que, esto es solamente una manera de poder comprender un poquito la gracia. Un hombre muere y es trasladado al cielo. Dice que se encuentra ahí con San Pedro, como lo manejan, ¿verdad?, con unos kilos de llaves por ahí, ¿verdad? Y Pedro está en la entrada esperando a este hombre y le dice, mira, te voy a explicar cómo funciona la entrada aquí al cielo. La entrada al cielo funciona que tú tienes que llenar por lo menos 100 puntos para poder entrar al cielo. Y esos puntos, ¿verdad?, van a contarse de acuerdo a las obras que tú digas que hiciste. Dependiendo de cuán buenas fueron las obras, tienes que acumular 100 puntos para entrar. Imagínense si fuera así, ¿verdad? Si fuera así. Entonces dice aquel hombre, pues está bien. Voy a empezar entonces a decir lo que hice. Dice, primero estuve casado con la misma mujer por 50 años. Y nunca la engañé. Mi corazón siempre estuvo con ella. Y aparte, fui buen yerno porque tengo la mejor suegra. Entonces dice que San Pedro le dice, esto vale 3 puntos. Y el hombre se queda, ¿verdad?, 50 años de casado. Imagínense. Bueno, 3 puntos, está bien, dijo el hombre. Pues también te voy a contar qué más hice. Dice, asistía a la congregación toda mi vida. Fui fiel en mis diezmos, mis ofrendas, mi servicio, la oración. Entonces dice Pedro, maravilloso. Eso te cuenta un punto más. Un punto, dice el hombre. Estaba asombrado, ¿verdad?, de que no avanzaba mucho en los puntos que necesitaba conseguir para entrar. Dice, bueno, ¿qué te parece esta otra obra que hice? Fui a la obra misionera. Estuve en África, atendí a los enfermos, ayudé a todos los necesitados, di de comer a los pobres, les llevé ropa y les llevé dinero, y invertí mucho dinero en eso. Fantástico, dice Pedro. Tienes 2 puntos más. Ya no había ni qué decir aquel hombre, ¿verdad? Ya no había ni qué decir. Entonces de repente el hombre, ¿verdad?, dice, 2 puntos son muy poco que me dan para esta obra que hice. Dice, si sigo así, será solamente la gracia de Dios que me podrá hacer entrar en el cielo. Y dice Pedro, adelante. Adelante. Y regularmente, hermanos, aunque parezca que no existe, dentro del pueblo de Dios también existe personas que quieren ganar la salvación a través de buenas obras. Y no estamos diciendo que son malas las obras, pero para salvación no cuentan. Para salvación no. Las obras son un fruto de la salvación. Si yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador, obviamente, ¿verdad?, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en estos versículos que vamos a meditar hoy, en los primeros 4 versículos, del verso 10 al verso 14 de Gálatas, capítulo 3, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En esta primera parte, el apóstol Pablo da alternativas, o más bien un contraste entre la fe y la ley, como medios de justificación. Bajo la ley, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo creo que a nadie nos gusta la maldición, ¿verdad? O estar bajo maldición. La ley, en lugar de justificar, condena, porque exige cosas que nadie puede cumplir. Y cuando creemos que la estamos cumpliendo, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nos creemos justos, y a veces cuando evangelizamos le decimos a una persona, es que necesitas arrepentirte. ¿Y de qué? Yo soy buena persona, ¿verdad? Vivo bien, tengo mi trabajo, no tengo vicios. Y se tratan de autojustificar, pero en vez de justificarse se están condenando más, ¿verdad? Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la ley nos trae maldición en vez de justificación. Y si algo necesita el ser humano es justificación. Qué tremenda es la condenación, ¿verdad? La condenación. Por eso dice la Biblia que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley no es de fe, dice aquí. La ley no es de fe, sino de obras. Entonces, para justificarse por medio de las obras, imagínense cuánto necesitaríamos, según la ilustración, para ganar 100 puntos. Tal vez nunca llenaríamos esa expectativa que llenó Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Del contraste, bajo la gracia, dice que fue Cristo quien nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros no tuvimos que hacer ningún sacrificio, solo creer. Solo creer. En Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanza a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 4, verso 8 y 9, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Leíamos en uno de los salmos, o leía nuestra hermana aquí al frente, que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El verso 9 del capítulo 4 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Por fe recibimos los beneficios otorgados por su muerte. La justificación, inclusive la promesa del Espíritu Santo, vienen por fe. Fe. Esto solo quiero saber, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Esto solo quiero saber. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Qué tremenda era la condición de la región de Galacia, donde se habían infiltrado, por decirlo de alguna manera, gente que quería añadirle al mensaje de la justificación por fe las obras como para mejorar, pero no pudiéramos mejorar nada, ¿verdad? La gente quiere hacer mejoras para acercarse a Dios. Hay una ilustración de un hombre que pasó por una carretera alejada y él tenía en mente comprar un terreno para hacer una mansión. Entonces pasó por un rancho ahí abandonado y decía, se vende. Se paró y vio a un hombre ahí, campesino, que salió y dice, ¿le interesa el rancho? Sí. Pues mire, está en estas condiciones, se lo ofrezco en este precio. Dijo, me interesa. Pero ahorita no puedo hacer el negocio, voy y regreso en 8 días.
Y a los 8 días regresó, y en esos 8 días el hombre dueño del rancho quiso hacer algunas mejoras. Tenía ahí una chocita que se goteaba, entonces le tapó las goteras. Tenía un poco de pasto por ahí crecido, lo cortó. Dijo, para que cuando venga se emocione. Entonces a los 8 días llegó el hombre que quería comprar el rancho y le dice al hombre, pues ya estoy dispuesto, vamos a hacer el negocio. Sí, mire, ya le hice unas mejoras, y empieza a mencionar las mejoras, ¿verdad? Y dice, no tenías que molestarte, yo voy a tumbar todo esto porque voy a hacer una mansión. Y hay gente que quiere hacerle mejoras a su vida para ayudarle al sacrificio de Jesucristo. Y no se puede, no podemos nosotros decir, voy a acercarme a la iglesia hasta que deje de fumar, hasta que deje de tomar, hasta que deje esto o aquello, porque sería como hacer un intento, un esfuerzo humano, una obra humana para conseguir la salvación. Y gracias a Dios por Jesucristo, que en Él encontramos completamente salvación y libertad espiritual en todas las áreas que nosotros humanamente no podemos dejar. El punto número 2 habla del carácter del pacto de Dios con Abraham. Del verso 15 al 18, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. El cual es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El carácter de este pacto es que primero se hizo con Abraham, 430 años antes de la ley. Entonces ese pacto hecho por Dios con Abraham no podía invalidarse tan fácilmente. Si vemos un pacto humano que nadie lo puede invalidar, mucho menos un pacto divino. Un pacto divino. La promesa se cumple en Cristo, no en la ley. Cristo es el de la promesa, ¿verdad? ¿Sí? La promesa es más importante que la ley. Y si era por promesa, entonces no habría nada que podríamos hacer. Había un padre de familia que le dijo a su hijo, hijo, si acabas tu carrera, te voy a pagar un viaje a Europa y que tú te pasees por buen tiempo, pero si me entregas buenas calificaciones. El joven se esforzó, terminó su carrera, pero no sacó las calificaciones que el papá le había pedido. Y se acercó y le dice, papá, no cumplí las expectativas que tú tenías. Pero aquí estoy. Le dice el papá, hijo, aunque no haya sacado la calificación, te voy a dar el viaje. Y eso es gracia. Gracia. No se lo ganó, le fue otorgado. Por eso dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, imagínese, solamente la gente que pudiera dedicarse a hacer obras o a tener dinero para hacerlas, ¿verdad?, pudiera justificarse. Y pudiera tener de qué gloriarse, de qué vanagloriarse, ¿verdad?, delante de Cristo. Pero realmente no podemos hacer nada, Cristo ya lo hizo todo. Y es por su gracia que estamos aquí. Dice Hechos capítulo 3, verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba contemplándonos ya, no solamente a los judíos, que se creían los que tenían la salvación, ¿verdad? ¿Sí? La simiente es Cristo, la semilla es Cristo, por lo tanto la promesa es para todos los que están unidos a Él. Si usted está unido a Cristo, está justificado por Cristo y puede estar seguro de que es salvo.
Si hay alguna diferencia entre el cristianismo y otras religiones, es que los cristianos somos los únicos que podemos decir soy salvo por fe. Soy salvo por la gracia de Jesucristo. Y el último punto es que el apóstol Pablo revela el verdadero propósito de la ley. Porque alguien se preguntará, como se pregunta aquí en la Escritura, entonces, ¿de qué servía la ley? ¿O para qué fue dada la ley? Hay por lo menos 4 razones por las cuales el apóstol Pablo dice que vino la ley. Primero, para revelar el pecado. Romanos 3:20 dice, para que por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la primera cosa por la cual vino la ley es para que conociéramos qué era pecado. Si no nos dicen qué es pecado, nosotros vamos a seguirnos de frente haciéndolo. Por eso existen las leyes nos dictan, ¿verdad?, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Si yo no supiera que pasarse un semáforo es infracción, pues me lo paso todo el tiempo, ¿verdad? Pero gracias que hay una ley que dice que si te pasa un semáforo tienes que pagar, ¿sí? Entonces, gracias a la ley vino el conocimiento de saber qué era lo que le ofendía a Dios, que es el pecado, ¿verdad?, porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Y seguramente usted antes de venir a Cristo hacía muchas cosas que para usted no eran malas, pero cuando vino a conocer la palabra de Dios, ya estaba mal, estaba haciendo algo malo. Y necesito arrepentirme, necesito que Jesucristo me perdone ese pecado. La ley fue dada como una medida temporal para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad de salvarse a sí mismo, y de esa manera dirigirnos a Cristo. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el primer propósito por el cual vino la ley fue para revelar el pecado. El segundo propósito era demostrar que la ley es inferior a la promesa, ya que la ley fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés. Dice el verso 19 del capítulo 3 de Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles y en mano de un mediador, los ángeles y el mediador Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si fue dada por los ángeles y por Moisés, en contraste, la promesa fue dada directamente por Dios a Abraham. En contraste con la ley que fue dada por ángeles y por un mediador. Y dice Hechos capítulo 7, verso 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hebreos 2 y 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, la ley fue dada por ángeles y por un mediador, pero la promesa fue dada por Dios directamente a Abraham y para nosotros también. El tercer propósito de la ley fue que la ley no es contraria a la promesa. No podemos decir que la ley sea mala. Al contrario, dice que es santa, que es buena, dice la Biblia. En lugar de ello, es complementaria. Es complementaria a la demanda de justicia. Pero era incapaz de proveer la justificación directamente. Su función fue preparar el camino del evangelio de la gracia al hacer que la gente, ¿verdad?, conscientes de su pecado y de su necesidad de un Salvador. Entonces la ley es complementaria. Jesucristo dijo, ¿verdad?, precisamente que no vino a abrogar la ley,
vino a cumplirla, ¿sí? A cumplirla, tal como es. Entonces, la ley no es mala, la ley simplemente es complementaria al mensaje de la gracia, ¿verdad?, de Jesucristo. Y por último, la ley nos dirige a Cristo. El cuarto propósito de la ley es que dice que la ley, dice el verso 22, nos encerró. Dice más la Escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Y para qué este encierro? Usted dirá, ¿para qué este encierro de la ley? Pues porque éramos incapaces, como bebés espirituales, de poder disfrutar de la herencia hasta que viniera Cristo, ¿verdad? Hasta que viniera Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, nos hizo, en cierta forma, hijos crecidos, hijos maduros, ¿verdad?, que han recibido la herencia. Dice Romanos capítulo 10, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y en la misma epístola del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4, verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces la ley vino a ser como un ayo, dice, un cuidador, un curador, para que vaya uno madurando hasta que podamos ser realmente herederos. Herederos. ¿Por qué? Porque a un niño no se le puede traer una herencia, porque la desperdicia, ni siquiera la valora, ni siquiera sabe de qué se trata, ¿verdad?, la herencia. Pero gracias a Cristo, ahora nosotros somos no solamente herederos, sino coherederos con Él, ¿verdad?, coherederos con Cristo. El peligro de no tomar en cuenta también, en cierta forma, la necesidad de la ley, es que usemos la gracia mal, abusemos de la gracia. Porque dice, entonces ya no necesito hacer nada, y la gente ya no quiere pagar el precio, no quiere venir a la iglesia, no quiere evangelizar, no quiere orar, pues ya es por gracia ya, ¿sí? Entonces ese es el peligro que pudiéramos tener. Pero dice la palabra de Dios que en Tito capítulo 2 verso 11, quiero que pongamos mucho énfasis en esta porción, porque nos habla de para qué se manifestó a nosotros la gracia de Dios. Tito capítulo 2 verso 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego empieza lo que requiere la gracia. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces el mensaje de la gracia es no que ya fui salvo y ya me voy a desentender de mi vida cristiana, de mi vida práctica. Enseñándonos, dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero también dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia se manifiesta con una acción de renuncia a las cosas que no le agradan a Dios. Pero también se manifiesta con un aguardar, con una esperanza, que estar esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Hoy casi no se habla de la venida de Jesucristo, ¿verdad? O más bien se habla, pero en términos amarillistas, ¿verdad? Están sucediendo todas estas cosas porque ya Cristo viene, pero no en el ámbito en el que el Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Si el Señor viniera hoy, estaríamos diciendo, ven Señor, estamos contentos con esto.
Eso sería más bien el pensamiento de nosotros, porque la venida de Jesucristo produce dos reacciones en la iglesia de Jesucristo. Una, temor. ¿Pero por qué es ese temor? Porque hemos abusado de la gracia, tal vez, ¿verdad? O porque le queremos pedir chance todavía al Señor de hacer algunas cosas. En la experiencia pastoral he encontrado gente que dice: yo no me quiero bautizar hasta que no pase la fiesta fulana, hasta que no haga tal cosa. Están postergando la entrega total o la consagración a Dios por detalles terrenales, y yo creo que hay unos que piensan así: que no vengas Jesucristo hasta que yo haga esto. Condicionado, ¿no? Pero dice aquí: tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y lo dice: celoso de buenas obras. Entonces la gracia también incluye obras, ¿verdad? Un pueblo celoso de buenas obras, dice ahí. Qué interesante, ¿verdad? Primero dice que no por obras, para que nadie se gloríe, y luego dice que del pueblo celoso de buenas obras. Pero es aquel que ha experimentado la gracia y que la quiere compartir. Porque dice también la palabra de Dios: de gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Y ese dar va en las obras, en la acción que uno tenga que ponerle, ¿verdad?, a la vida cristiana. La gracia de Dios, Dios nos ama incondicionalmente y nos acepta como sus hijos e hijas, perdonándonos solo por su misericordia, por medio de la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz. Gracias a que Jesús murió por nosotros y resucitó, todos los que creemos en Él como nuestro Salvador, tenemos la esperanza de que algún día resucitaremos juntamente con Él, y la vida eterna y la paz y la comunión con Dios se obtiene precisamente por la gracia de Dios solamente. Lo que nos hace ser cristianos y nos fortalece para que vivamos con fe, con una fe viva y dinámica en este mundo que nos rodea, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, yo no puedo hacer nada por la salvación, pero esa salvación, nuestra común salvación, es tan valiosa que necesitamos valorar la gracia de Dios. Y la fe es la única base para una relación con Dios. La gracia es la que nos salva, la fe es el medio, porque por gracia sois salvos, pero por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el reto, podemos decirlo así, el pensamiento que debemos de llevar después de este mensaje? Pensamiento que debemos de llevar y de poner por práctica en nuestra vida es que aunque la salvación no nos costó, no quiere decir que fue barata, ¿verdad? Fue la sangre de Cristo. A veces en la predicación del Evangelio decimos: pues es gratis, la salvación es gratis, gratis. El hecho de que sea gratuita para nosotros no quiere decir que no costó, ¿verdad? Y costó la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué habéis sido comprados por sangre? Dice la Biblia: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Procuremos que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, glorifique a Dios. No esperando que nos vigile el pastor, un hermano, papá, mamá, sino saber que Dios está ahí presente. Uno de los más grandes pecados hoy en día de la humanidad es creer que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero vivir como que si no estuviera.
Porque hay mucha gente, si yo pesco a alguien ahí en la calle y le digo, ¿crees que Dios está en todas partes? Sí. Entonces, ¿por qué andas así? Entonces, la gracia de Dios debemos valorarla, y esa, como se han compuesto hasta canciones, esa sublime gracia de Dios, ¿verdad?, nos ayuda a vivir una vida cristiana práctica, diferente, ¿verdad?, y no abusar de la gracia de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a orar, por favor. Quizás usted ha querido hacer mejoras en su vida. Hoy el Señor le dice, no tienes que hacerlas. Solo tienes que tener fe en mí. Y tal vez haya todavía alguna persona aquí. Hermanos, estamos viviendo bajo influencia, sobre todo en este tiempo, del judaísmo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Mucha gente que quiere volver al judaísmo. Si ya no hablas hebreo, no eres cristiano, ¿no? Si no haces tal o cual, si no guardas tal o cual día, otra vez por obras, ¿no? Es como echar unos saltos para atrás, ¿no? La misma condición que estaba viviendo la región de Galacia, donde los judaizantes querían imponer cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y el Señor Jesús, al contrario, nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo les haré descansar. En vez de que usted se quiera sentir cargado por todo el peso de la ley y de tantas normas y ritos y todo eso, el Señor le invita a descansar en Él. Y eso es a través de entender que yo no puedo hacer nada por mi salvación, ¿verdad?, pero sí puedo vivir una vida cristiana agradando a Dios gracias a que Él pagó, gracias a que Cristo pagó por mi salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa congregación que hoy has traído para escuchar tu palabra. Gracias por la reforma, mi Dios, que permitiste que se hiciera a través de esos siervos que pagaron un precio, para poder volver, Señor, al evangelio puro. Y no es que haya otro evangelio, sino que dice tu palabra que algunos han pervertido el evangelio. Y no permitas que nosotros participemos de esa perversión, añadiéndole a la gracia algún sacrificio. Mira, Padre, cuánta gente hoy mismo está haciendo peregrinaciones, haciendo mandas, cumpliendo ritos para tratar de ganar salvación. Y nosotros podemos acercarnos a ti solo por gracia. Padre, te pedimos también que nos ayudes, Señor, a renunciar a toda impiedad, porque la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros, mi Dios, y que podamos demostrarlo a la gente que nos rodea. Porque si tú moriste por nosotros, lo único que podamos hacer es vivir por ti. Yo te pido, Padre Celestial, que perdones todo intento humano que hayamos querido hacer para ganar la salvación. Y nos hagas, Señor, entregarnos a ti por fe, Señor, solamente para disfrutar de la gracia. Yo bendigo a este pueblo y te pido, Padre Celestial, que esta palabra haya traído, Señor, una revelación fresca a sus vidas de lo que tú quieres para nosotros y del Evangelio de la gracia. Lo pido en el precioso nombre de Jesús, al cual le doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.